Queridos champañeros, tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende a la hora que estén viendo esta entrevista. Es cierto que este 2024 Universitario ha salido campeón en el año de su centenario, una fecha especial, para poder conversar sobre esta película que ha cerrado el 2024, tan soñado por el fanático crema, con el estreno en salas de esta película que se llama Esta es la U. Y hemos invitado a Carlos Barrientos, jefe comercial y de marketing de Universitario de Deportes, y a Daniel Farfán, el director de esta película, a quienes le damos la bienvenida acá a nuestro programa. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, no, gracias a los dos por el espacio para difundir y hablar sobre la película y sobre lo que más nos apasiona, que es la U. Genial. A todo esto, ¿eres hincha de Universitario desde niño? Sí, claro, es una de las más bonitas, si no la más bonita herencia que tengo. Y claro, y luego mi hinchaje obviamente se ha reafirmado durante mi niñez y mi adolescencia, ¿no? Y ahora es incuestionable mi hinchaje. Para ti es un sueño trabajar en el club, me imagino, ¿no? Carlos. También un sueño también poder dar forma a este trabajo entregable que se realizó con la Gorda Films, con el equipo de producción, con el Mono, que es un capo, con toda su gente, y es una de las cosas que teníamos pauteado a inicio de año dentro del equipo de marketing en el año del centenario, poder tener este documental, película del club, ¿no? Bueno, te iba a preguntar cómo fue el llamado, o sea, cómo así te animaste a hacer una película para la U. Me queda claro que es porque obviamente eres hincha y obviamente eso es un plus, pero ¿cómo así es como te tocaron la puerta y Carlos te dijo, oye, vamos a hacer esto, tenemos este proyecto y dijiste, vamos? Más o menos. De hecho, la primera comunicación que tengo con el club es en marzo del 2023. Todavía no éramos ni campeones ni campeones. Y recibo un llamado. Yo imagino, tampoco sé cómo se maneja la interna, no soy parte del club, pero imagino que se va a haber evaluado como acciones para el centenario, ¿no? Así como lo de la Feria del Libro, etcétera. Y me llaman y me dicen, queremos hacer un documental. Presenta una propuesta y la vamos a evaluar. Asumo que con otras propuestas más. Y fue un ida y vuelta de un año de afinar la propuesta. Y en un momento hubo como un silencio y yo dije, bueno, creo que ya eligieron otra productora. Dije, caballero, no, así es. Pero después del año pasado, del Matutazo, recibo un llamado de Ian Ferrari y me dice, bueno, vamos a hacer la película, vamos a hacer el documental. Y claro, para mí fue una mezcla de alegría, miedo, responsabilidad y todo. Y así fue, así fue. Y por eso recién en febrero es que nos ponemos a grabar, ¿no? Pero el llamado, la idea está desde el año pasado, más de un año, ¿no? Sí, fue un proceso un poquito largo, hicimos esperar el Mono, pero claro, como todo procedimiento y todo proceso que tenemos en el club, hubo varias propuestas, analizamos varias. El Mono tuvo de alguna manera la suerte también de trabajar, coincidir con Jan en un tiempo en otros rubros, y eso puede ser el diferencial, pero a la hora de analizar vimos otras propuestas de directores, hubo casi 4 propuestas, 3 muy concretas, pero la del Mono definitivamente fue la que... Me voy a adelantar a lo que conversábamos hoy en el podcast y te pregunto, Café, si hay mucha gente que pregunta, ¿no? Obviamente esta es la película del centenario, obviamente se toca los títulos, el del año pasado y el del 2000, el de este año, pero es... Si la U no hubiese sido campeón, y ya lo respondiste, el proyecto estaba desde antes, Sí, desde el 2023. Pero si la U no hubiese sido bicampeón, hubiese sido la película del centenario, o sea, hubiese salido igual este año. Sí, igual cuando hablamos con Daniel fue la idea, el documental del centenario, ¿no? Claro. Hay muchas personas que siempre dicen, oye, ¿por qué salió esto? ¿Por qué no salió esto? Y narrar la historia del club en 100 años es dificilísimo, ¿no? Yo por eso lo respeto mucho, que han sido muchas idas y vueltas, pero sí, fue un tema angustiante hasta el final por saber si éramos campeones o no. Pero como te repito, Vane, ahí ya teníamos pauteado cosas puntuales, como lo de la Feria del Libro, que fue también un sueño poder ver un stand, el primer stand de un club peruano en una Feria del Libro, el libro, el centenario, el tema del documental. Entonces habían varias cosas que sí íbamos a hacer sí o sí. Claro, o sea, tenían ya mapeado inicios 2023, hay una película del centenario, un documental del centenario para el 2024. Claro. De hecho, claro, en un principio la primera conversación, la propuesta, era un documental, digamos, bastante más histórico, ¿no? Que abordaba los 99 años de la U que se estrenaba en el año 100. De hecho, había la propuesta de que se estrenara también
en la fiesta de la Noche Eterna. El 7 de agosto. Exacto. Claro. Pero ahí nos corrimos un riesgo y fue que en los primeros partidos notamos que algo iba a pasar este año, ¿no? Que estaba todo muy encaminado, esta remontada frente al LDU. Había algo, ¿no? Que yo decía, yo creo que este año lo ganamos. Y se cambió un poco la estructura narrativa. Dijimos, no, vamos a grabar este año. Y vamos a abordarlo dentro de la película. Lo comunicamos al club y dijeron, bueno... Libertad creativa. Vamos para ahí. Claro. Y claro, ha sido un nivel de presión terrible. Yo... hasta el partido cuando Aguales, hasta el pitazo final en Matute, yo solamente decía, por favor, tenemos que campeonar. Y bueno, ese pitazo fue liberador. Claro, y era, esta imagen la tengo que poner, esto también, tienes que correr con... Pero definitivamente el éxito deportivo impactaba el producto, había que rearmar la edición final. Y ya yéndonos un poquito a la estructura de la película, porque claro, hemos visto y conversábamos antes de verla, esta estructura que has hecho de una línea de tiempo, ¿no? Porque normalmente van de un año, te pasas a otro año contra un mismo rival, de ahí retrocedes. ¿Cómo así un poco elaboraste esa línea de tiempo? ¿Desde cuándo empezaste a escribir el guión? Que entiendo no es algo sencillo, porque Contacto 2023 había que empezar a grabar 2024. Me imagino que la edición también arrancó en mayo, con de repente el título de la apertura conseguido. Hubo que grabar las escenas del partido contra LDU. O sea, fue todo un chambón, entiendo. ¿Ah? Es un chambón. El guión, a diferencia de la ficción, el documental, el guión no para de escribirse totalmente. O sea, constantemente tienes que escribirlo y reescribirlo, y la realidad y lo que te enfrentas va transformándolo. Eso es una de las cosas que a mí más me gusta del documental. Y yo no empiezo a escribirlo hasta febrero, cuando ya es seguro que vamos a hacer el documental, cuando ya están firmados los papeles, los contratos, etc. Y claro, las líneas narrativas fue, ok, si vamos a contar dos historias, la del presente y el pasado, planteemos lo siguiente. El presente, por lo general, lo planteamos de manera lineal. Empieza a inicio de año y termina a fin de año. Y el pasado, como suele ser la mente, es aleatorio. Los recuerdos que uno tiene, tu primer recuerdo no es cuando te viene a la mente, es cuando naciste, no sé qué. Tu recuerdo ahorita es quizás del año pasado, del anteaño. Son cosas del presente que lo vinculan, que dices... Comparativas. Claro, es como, y esta taza, pum, me traslada a tal. Entonces... en la película hacemos eso, ¿no? Un partido contra Cristal nos lleva atrás, algo relacionado a Lolo nos lleva a Lolo. Son distintas cosas que te vinculan al pasado. Entonces dijimos, hagamos eso y vamos, ¿no? O sea, vayamos a contar estos hitos, estos momentos que no necesariamente siempre son gloriosos, pero tiene otra cosa, otro componente que creo que es la adversidad. Ocurre que no termina siendo una película muy cronológica, ¿no? 60, 70, 80, 90, no. Empiezas a hacer ese salto, ese juego en la línea del tiempo, que claro, te hace entender por qué las historias en la vida y en el fútbol son cíclicas y se repiten. O sea, correcto. Me pareció bacán la parte en la que compararon, ¿no? El triunfo con LDU, con la Copa de Libertadores de los 70s, Universitario ganándole a Cristal en la apertura, ganándole la final en el 98. Entonces, sí entiendo que para el editor tienes que entregarle un plan de edición muy al centímetro y sentarte a editar con él para que digas, esto va acá, esto no, esto quítalo, esto sácalo. Claro, es parte del guión. Claro, o sea, tu editor lo debes haber tenido loco. O sea, a mí me odian, ¿no? Claro, olvídate lo que te tiene que haber hecho. Ya, esto no, esto sale. No, esto ponlo. Olvídate, no. O sea, no solamente el editor, los de sonido, los de absolutamente todas las áreas en un momento... Obviamente una vez estrenar la película le pedí perdón a todos. Nunca le falté respeto, pero sí me puse muy intenso. Es parte de la chamba. Claro. Como todo queda en la cancha. Todo queda en la cancha, totalmente. Entonces, felizmente tuve mucha comprensión por ese lado, pero sí había mucho miedo, muchos nervios a estar contra el tiempo, de no llegar, ¿no? Yo pedí un cambio y me decían, pero ojo, no llegamos. Sí llegamos. Dime qué necesitas y yo lo hago. Entonces, claro, yo... a veces tenía que hacer de editor también. Claro. Tú radicas fuera del país, ¿cierto? En Barcelona. ¿Y todo este año has estado acá en Perú por la película o has estado trabajando a distancia? El proyecto en general, desde el día 1 de grabación hasta el día final, han sido 9 meses. Yo he estado 6 meses acá. Hubieron 3 meses en los que no estuve, pero que, por ejemplo, coincidían con meses en los que había una para por la selección por la Copa América, y desde ahí supervisaba ediciones. Entonces, mi grabación con Capa, disculpa. Bueno. Claro. O cuando me fui a la grabación con Capa en Madrid. A Madrid. Entonces, mucho de eso, digamos, se pudo manejar, no hubo ningún contratiempo. Claro, yo tuve que adecuar mi horario
de España al horario de Lima, ¿no? Entonces dormía horas... Claro, el mundo al revés. El mundo al revés, ¿no? Entonces yo decía, no sé qué hago acá, si estoy viviendo la hora de Lima. Claro. Pero es complicado también, es muy complicado. ¿Cuántas, Daniel, mini entregables subieron y cuántas veces te lo modificaron acá los señores de marketing? Porque obviamente, a ver, tu parte como director tiene un papel súper importante porque tú tienes la dirección sobre cómo armar un documental, que eso lo tienes clarísimo. Pero por el otro lado también tienes la parte del club, que también es lo que quiere comunicar al hincha, de qué es la historia, tú también eres hincha, ¿no? Pero en las vivencias directamente del club, me imagino que deben haber habido muchas directrices en un momento de esto, hay que ajustar acá, mover aquí, sacar acá. Bueno, felizmente, Café nos ha acompañado en casi todo el proceso de la película. Ha estado en muchísimas grabaciones, siempre era, digamos, como el representante del club dentro de la grabación, entonces siempre había este ida y vuelta que permitió que lleguemos a esta versión final como bastante afinados y no había muchos cambios. Claro. Que sí tengo que reconocer es que cuando le presenté la primera versión a Café, no me respondió en 2 días y yo estaba como, creo que no le gusta, además es muy exigente, muy autoexigente y lo hace porque es realmente un hincha, ¿no? Entonces yo dije, uy, no le gusta, y yo estaba muy nervioso. Al final le tuve que llamar. Pero se entiende la intensidad, se entiende el nervio, se entiende ese nivel de exigencia, porque quieran o no, están dejando un producto que lleva el sello del club. Entonces tiene que haber mucha responsabilidad que lo que se plasma, que es un proyecto. A ver, veo los créditos al final de la película y aparece la planilla directiva del club. Tenía que ser algo acorde a lo que el hincha esperaba en los 100 años del Universitario. Sí. Fue muy a nivel comercial conseguir los auspicios y todo. ¿Se te facilitó por la coyuntura? ¿Cómo fue un poco la venta de la publicidad para poder conseguir los fondos? Pues es una película que también requiere gasto. Sí. La cantidad de viajes es importante, ¿no? No, no solo eso, sino el nivel de producción que tiene el equipo del Mono, La Gorda, ¿no? Es impresionante. Cuando hablaba con Piero y me dijo, Carlos, yo pensé que esto iba a ser como una grabación típica del club, ¿no? Bien 2, 3 chicos con su cámara, y cuando veo, no, yo le digo, este es cine, le digo Piero, o sea, es el nivel de producción. ¿Hablas de Piero Alba? Sí, de Piero Alba, de Piero. De que se llevaba a cabo era impresionante cuando entrevistábamos a los exjugadores, cuando se pauteaba todo esto, el maquillaje, y luego que no coincidían los jugadores porque se quedaban hablando, recordando, bueno, el Cuto con Rey Muñoz, y terminaba larguísimas horas de grabación. Fue duro. Y algo que me decía el Mono, ¿por qué no le respondía? Porque estábamos justo preparando el viaje con el tema del charter al Nahuaylas. Claro. O sea, estábamos llevando más de 100 personas allá, y yo tenía que verlo y seguir coordinando. Fue una locura, y creo que cuando luego terminamos de verlo, terminé llorando, ¿no? O sea, fue un Zoom que tuvimos con él y terminé como que en lágrimas, porque ahí recién pude disfrutarle el título y ver la película y explotar, ¿no? Pero, a ver, el nivel de producción lo ha hecho, o sea, la inversión la ha hecho netamente el club, es una apuesta, ha sido una apuesta desde el inicio de Ian, de esto de aquí, del documental, porque él también quería hacerlo desde un comienzo, y ahí nos arriesgamos, ¿no? ¿Quién se encargó de hacer las entrevistas? Bueno, tú. Yo hice todas las... Excepto una, que justo coincidió que yo no estaba acá, que era, creo que fue la entrevista con Gianmarco. Fue la Rodo, ¿no? Sí, lo hizo Rodo. Pero de ahí las otras las hice todas yo. ¿Algo que quieras agregar, Vani? Sí, bueno, ya explicó que era obviamente el tema comercial, ¿no? Que también hay una parte de marketing que ahora, post publicación de la película, hay una retribución para el club, y que también eso estaba pensado. Y que me parece que ya pasado el centenario, es una retribución pensando en seguir manteniendo el estatus que estaba teniendo el club, o sea, generar los ingresos necesarios para, obviamente, crecer día a día. A ver, no solamente por ahí, Daniel Amador lo dijo en algún momento, el tema de cómo va creciendo con marketing el club, pero este es un marketing aparte, es una estrategia totalmente fuera de lo común, que son venta de entradas, venta de merch, activaciones que puedes hacer dentro del estadio, los hospitalities. Club. Claro, los hospitalities. Esto es algo totalmente fuera... Sí, tal cual. O sea, son productos dentro del centenario del año que todavía no acaba, de los 100 años del club, que nos pauteamos productos especiales, le decimos, ¿no? Conmemorativos, así como ha sido la película, el libro, la estampilla con Serpos,
muchas cosas que van saliendo, han ido saliendo y que en realidad le queríamos dar un tratamiento diferenciado, ¿no? Esto sobre todo, puntualmente era algo que muy prolijo que tenía que salir sí o sí y tenía que salir bien, ¿no? ¿Cómo han sentido la respuesta de los hinchas en estos primeros días? La respuesta en la sala de los cines, la repercusión en redes, ¿cómo sienten ahorita en este amanecer recién de la película, por así decirlo? Bueno, vamos en el 5º día y en cifras vamos muy bien. A pesar de no contar con todas las salas que quisiéramos, la respuesta ha sido muy buena. Estamos en 35.000 personas, que es muy bueno teniendo en cuenta que el primer día solo tuvimos 24 salas, que es poquísimo, y salas pequeñas. Pero más allá de las cifras, la respuesta, las muestras de cariño que he tenido con los hinchas, para mí es lo más conmovedor, lo más emocionante. Yo el día del estreno, el jueves 12, me moví, estuve en salas distintas viendo la respuesta de los hinchas y viendo un poco de temas técnicos. Y claro, yo no pensé que me iban a reconocer, pero se me acercaban, me reconocían, me pedían fotos. Había muchas lágrimas, muchos llantos, muchas familias abrazadas, papás, hijos, mamá, hijas, abuelos, 4 generaciones, 3 generaciones que iban al cine, que normalmente eso no se da en el cine, ¿no? O sea, que se vayan en familia y salían muy emocionados al borde de las lágrimas, me abrazaban. A mí me han agregado muchas personas a Instagram y claro, gente que no conozco, muestras de cariño de gente que no conozco, que ni tengo idea quién son, agradeciéndome por lo que he hecho. Y yo les digo, no tienen nada que agradecer, simplemente lo que he hecho es llevar algo que existe y trasladarlo a una pantalla. Bueno, pero fue tu trabajo hecho con amor al club, pues, ¿no? Definitivamente que haya sido de tu equipo, me imagino que te debe haber motivado a decir, esto tiene que salir, no 10 puntos, tienes ahí 100 puntos. Sí, definitivamente. Y una cosa que me olvidé de mencionar que me pareció importante es que en la primera reunión que tuve con Jan, él me dijo algo que me lo dijo a mí, creo que no había nadie más, y claro, no lo hizo no era algo como muy populista, no es que había una audiencia, me lo dijo a mí, me dijo, yo quiero que esto sea un regalo para el hincha, me dijo. Acá no me hagas autobomb, no quiero autobomb, nada de que mi gestión. Esto es para el hincha, me dijo. Y eso se me quedó grabado, quizás él ni se acuerda. Y ahí entendí la naturaleza de este proyecto. Dije, ya, esto no es un institucional, no es nada. Es un homenaje al club, pero también a sus hinchas. Justo eso iba a preguntar en el papel, en el armazón, antes del storytelling y todo. Sí. ¿Cuál era el mensaje para el hincha o sea, que se habían propuesto de qué transmitimos al hincha con la película? Uh-huh. Pero lo asocio porque dices hoy, esto es un regalo para el hincha. Pero como institución y como productora, tiene que haber una fusión y un entendimiento de, oye, yo le quiero transmitir este mensaje al hincha. ¿Cuál fue el mensaje que buscaban transmitirle al hincha? O sea, de parte mía creo que había... ¿Sí? ¿Quieres que yo empiezo? No, dale. Creo que habían 2 cosas que eran importantísimas. Una, no solamente abordar desde lo futbolístico, ¿no? Yo creo que sucede mucho esto de... Y es una de las cosas que yo siempre cuento, los abrazos más bonitos que yo he tenido con mi papá han sido en el estadio, ¿no? Transmitir eso, transmitir que la U sirve como refugio muchas veces para no sé, para momentos difíciles, para escenarios difíciles de la vida, ¿no? En una sociedad como la nuestra, con la que la mayoría se levanta con el marcador en contra. La U es ese refugio y yo quería mostrar eso, pero también quería mostrar que la grandeza no solamente radica en los logros en 28 copas, sino la grandeza también está en reconocer nuestros errores del pasado, aprender de ellos, ¿no? Y que el hincha salga no con... Yo tenía mucho miedo que el hincha salga diciendo, uy, ¿cómo no pusiste este año? ¿Cómo no pusiste este gol o este campeonato? Que de todas maneras iba a pasar. De todas maneras iba a pasar. Sí, pero yo quería más que el hincha diga, mira, por todo lo que nos ha costado atravesar para llegar a este punto y saber y cuidarlo, ¿no? Y reconocer que nos hemos equivocado también como club, como hinchada, lo que sea. Pero el reconocimiento creo que finalmente de esa crisis, de esos problemas, nos hace más grandes, ¿no? No sé si tú tenías algo por ahí en mente. Sí, en realidad creo que escuchándote también un poquito y se ha cumplido ese propósito que quería la película, ¿no? O sea, volver a sentirse orgulloso de ser hincha de la U. Y creo que lo hablaba con Miguel Villegas, por ejemplo, en su momento, y me decía, oye, mi hijo, nunca ha vivido la época mala de la U, ¿no? O sea, claro, tiene 13, 14 años y ¿tú has visto campeón la U una vez? Sequía de títulos total. Y ahora ha visto la dimensión de lo que es la U. O hablaba con Daniel Tittinger y también me decía, o sea, el hecho de yo ir con mi hijo nuevamente al estadio me hace recordar el pasado con mi papá. Claro. O sea, y fui a ver la película con mi hijo y terminamos muy abrazados, ¿no? Entonces, esa comunión que se ha vuelto a formar y que creo que es parte del éxito también de
de la gestión, ¿no? O sea, que esté unido los jugadores, la plana dirigencial, la hinchada, la barra misma, los socios. Creo que esa comunión ha hecho de que todo sea mucho más fácil, ¿no? Creo que la U, dentro de todo, para sus hinchas, termina siendo un estilo de vida, una forma de enfrentar la adversidad, ¿no? Con este espíritu de la garra. Pero me pareció muy astuto e icónico que arrancasen la película con el tema de las arenas. Que, claro, lo dice creo que Edison Flores, es el sello desde que estás en menores. O sea, si tú has ido alguna vez a Campomar y no has escuchado antes de cada partido a los chicos de todas las categorías arrancar a aplaudir y a cantar eso, probablemente no hayas pisado nunca una cancha en menores. Y me acuerdo haberlo hecho cuando alguna vez me tocó jugar contra la U, y desde ahí los chicos empiezan un poco a meter el chip de que esto es la identidad del club. Entonces, ¿a quién se le ocurrió? ¿A ti o te lo sugirieron? Y ahí, mono, yo te voy a cortar, ¿eh? Ahí sí mis respetos, porque a los más de 100 entrevistados, y he estado ahí, a todos se les hizo cantar esa canción. O sea, fue alucinante. O sea, toditos y todos se emocionaban, lloraban. Es como que... Y lo hablaba Piero mismo, ¿no? Es como un grito de guerra. Es una guerra, es una epopeya. Sí. Es como que no me imagino entrar a una cancha sin cantar esa canción. Y desde la fundación lo hablábamos en un café el domingo. O sea, perdón que te interrumpa. Y eso no lo he contado antes, pero no estaba pauteado, no estaba en la lista de preguntas. Y fue la primera entrevista que ya ni siquiera recuerdo con quién fue, pero que terminando la entrevista dije, quiero cerrarla de una manera distinta. Y dije esto. Y luego la respuesta, no solamente de la persona que entrevisté, que no recuerdo quién fue, sino del equipo de grabación, que todos comenzaron a cantar, y fue automático. Dije, no, acá hay una cosa que va más allá de la historia. O sea, y luego ya... A partir de eso se hizo a todas las personas que pasaron por el documental, claro, vinculadas a la U, quizás un periodista o alguien que no esté vinculado a la U no se lo pedía, pero a mí me parece importante porque es la síntesis o el resumen muchas veces de nuestra identidad, un cántico, ¿no? Y a mí me parece interesante porque el merengue, o sea, se le pone a la U en los años que vestía de blanco, ¿no? De su fundación. Y ese cántico, antes de entrar a la cancha, y esas palmas, para mí es casi como un rito de invocar a los fundadores, de decir, regresemos a nuestras raíces, regresemos de donde partimos para saber quiénes somos y a dónde vamos. Y es inconsciente, pero es casi como un ritual así de invocar al pasado y el vamos merengue y salir, ¿no? Yo sé que muchas veces no nos damos cuenta, pero hay ritos cotidianos que responden a cosas muy ancestrales. Y creo que eso está ahí. Es que no lo piensas, ¿no? Lo haces por default y porque, bueno, es... Pero si le das un trasfondo, y creo que en algún momento Ahmed lo comenta, si das un trasfondo a los cánticos que tiene un sentimiento, una razón de ser. Sin duda, sí. Me dio risa cuando lo vi a Aldo todo descoordinado, aplaudiendo y tratando de cantar. Pero bueno, porque Aldo siempre le pone punche, el Cuto, que es divertido, todos lo hacen, ¿no? Roberto Martínez, Carranza, que, a ver, gente con la que uno ha crecido y los ha visto defender la camiseta de una manera importantísima, pero me movió un poco cuando pusieron las imágenes de Zapatito en el vestuario y dándole el realce real o el necesario de cuán importante él era en esa arenga. Y eso ya está editado antes que lamentablemente falleciera Zapatito. O sea, el reconocimiento a estas personas que muchas veces son anónimas, como Zapatito, como Pajita, que hacen una chamba y que tienen años en el club y que tienen tan incorporada la identidad y los mensajes de la U, ya estaba. Y por eso fue muy fuerte cuando pasó el de Zapatito y veía esa escena. Claro, era fuertísimo verlo para mí, ¿no? Con lo que ocurrió, pero muchos piensan que se incorporó luego de lo que le pasó y no, ya estaba pensado, ¿no? Y un poco regresando a la pregunta anterior, es la manera en que salimos a la cancha, pero era la manera también como salimos a la cancha dentro de la película. Empezamos así, ¿no? Claro, eso. Claro. Después veía un poco y yo dije, si yo hubiera visto esta película con mi papá, seguramente en el momento en el que arrancan como a resaltar el primer gran ídolo, que es don Héctor Chumpitaz, qué responsabilidad de sacarle unas palabras a un hombre que es de pocas, ¿no? Pues don Héctor habla lo justo y necesario, como cuando era jugador, que dicen que no necesitaba ni siquiera meter una lisura, sino bajando las cejas nomás ya la gente lo entendía. Y yo decía,
a ver, por la diferencia de edad y por el respeto que uno tiene por una leyenda del fútbol peruano, Héctor Chumbitas es el mejor defensor de la historia del fútbol peruano, y escuchar el respeto que le tenían los demás, porque leía y el resto de sus compañeros hablan, dije, ¿qué tal reto ir a sacarle palabras, no? Y que a ver si por ahí se emocionaba, si lloraba. Sí, yo creo que hay personas que no necesitan hablar para decir mucho. Y yo creo que el caso de Chumbitas es el mejor ejemplo. Por eso en el tráiler, la primera persona que aparece es él, y no dice nada, solamente se sienta. Y eso ya te está diciendo mucho, ¿no? Y claro, dentro del documental sí queríamos tener algunos de estos testimonios, pero más me parecía más importante que la gente alrededor hablara de él, ¿no? Y no tanto él, ¿no? Él sí dice algunas cosas, pero desde el principio teníamos claros, no, la gente tiene que hablar de él. Igual que con el Puma, ¿no? El Puma si bien habla también, pero esto de que la gente hable sobre él me parecía importantísimo. ¿Qué tan difícil fue la elección de los títulos? Porque si bien es cierto, pasaron el storytelling de todos los títulos de universitario, pero por ahí algunos tuvieron un poco más de relevancia que otros. No le quito mérito a ningún título, pero algunos tuvieron más imagen, por así decirlo, ¿no? Como más, fueron más... Están más tocados, ¿no? Sí, a lo largo de la película. Pero ¿cómo fue esa elección de...? Porque 28 títulos yo me imagino que... No fue fácil, no Nica. fue fácil. Bueno, en ese caso había muchas cosas que se tenían que tener en cuenta, ¿no? Yo creo que la primera era demostrar no con qué título ganamos, o sea, arrasamos, ¿no? No este campeonato porque acá lo pasamos, hicimos tantos números, no he ganado tanto por el lado futbolístico, ¿no? Yo no quería hablar de... Yo sé por dónde vas a ir. Sino ya por, me di cuenta. ¿sí? Más bien me iba por un tema de la adversidad, ¿no? ¿Ya? De ir contra todo y contra todos como capa. Es una apertura que en verdad no tiene un valor futbolístico tan grande, porque una apertura no ganó el campeonato nacional, ¿no? Que lo perdimos ese año también. Que lo perdimos ese año, ¿no? Por temas difíciles sobre todo, ¿no? Sí. Pero eso de enfrentar la diversidad, igual que en este caso que era un tema económico, o en el caso del 98 que era lo de Yesidio, ¿no? Algo que puede afectar muchísimo a un grupo, ¿no? Pero a pesar de eso, Yesidio lo dice, una familia no se ve en los buenos momentos, sino en los momentos malos. Y esa adversidad, a mí me parece que era la clave, ¿no? De decir, ok, hemos estado en esta situación y la revertimos y salimos campeones. O la revertimos y podemos salir adelante. Y eso creo que era un punto básico para poder abordar los campeonatos, ¿no? Igual a mí me hubiera gustado poner más. Yo también me di cuenta que era que querías conectar con el hincha a través de la emoción, no tal vez desde una campaña que de repente pasó por encima futbolísticamente a alguien, sino que tuviera una conexión más emocional, ¿no? Y claro, me parece que, al menos dentro de mi experiencia, cuando mencionas el tricampeonato, dices, es un título donde tiene dos estandartes marcados. El Chemo del Solar y el Puma Carranza. Y es como tú dices, oye, en la bandera de los tres ídolos máximos de la U, dos de esos estaban juntos en esas batallas. Sí. Entonces, claro, de ahí abordan el tema de Chemo, después seguramente podemos hablar, pero sí, es esa parte que tú dices, sí, Chemo en esa época regresa, mete un gol importante en una final, el año pasado se había superado lo de Yesidio, y me parece súper didáctico porque... explica, creo que es Jan, el que dice, en un inicio hubo que romper un tabú, hubo que informarse a nivel médico qué posibilidades de contagio existían. Y me acuerdo que yo tenía 11 años. Y era el delantero de la U de repente no puede jugar. Y al final ese mismo es el goleador del año, es el goleador del tricampeonato prácticamente. Entonces, sí, cuando vi a Yesidio explicar eso y a Piazza, que le dice, vas a hablar con tus papás, y vas a venir y te voy a dar una oportunidad como a todos. Y yo dije, fuerte. Sí. Fue bien fuerte, porque me hizo acordar una época cuando yo estaba muy chico y obvio, Vane me decía, yo no se acordaba mucho, pero ¿cuántos tenías? 8, 7. Más o menos, sí. Claro. Entonces, para alguien que de repente en ese momento no lo vivió, esa historia puede pasar un poco desapercibida, sí. Pero es importante que exista, porque hay una referencia, porque no fue algo menor. Ahora ya después que pateó el último penal, ¿no? Lo hace todo más icónico. Y bueno, el Cuto, ¿qué tal showman? ¿Qué tal showman? Dios mío. El Cuto es tremendo. No, pero regresando a lo que dices de Yesidio, hace poco una compañera que es profesora en la Universidad de Lima me decía, ella no sabe mucho de fútbol, pero fue a verla. Y me dijo, es tremendo, no te has dado cuenta quizás, pero esta parte de Yesidio resulta ser mucho más...
Aleccionadora, ¿no? O sea, aleccionadora o te enseña educativa, muchas más que unas campañas que a veces se hacen, ¿no? Para concientizar sobre el VIH, ¿no? Me dijo, es tremendo, ¿no? Porque te hace ver cómo se puede sobrellevar esto y cómo con educación, informándose, pueden seguir adelante, pueden trabajar en colectivo, puedes abrazar y todo, que a pesar de todo el tiempo que ha pasado hay mucho estigma, ¿no? Hay mucha carga todavía en ese tema, ¿no? Entonces, claro, mi idea no era eso, no era como, vamos a educar sobre eso, no. Era... Quisiste revelar un poco el drama que vivió Isidro, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, para el hincha que es noventero, tengo varios amigos que ya la vieron y me dijeron, trasládale estas líneas, por favor. Claro, hay poca mención al bicampeonato del 92-93, que también fue súper icónico, fuerte. Pero, por ejemplo, ¿no? A veces que no se mencionan algunas cosas, también le da espacio a otras. Por ejemplo, cuando hablas con Grondona y te dice, el profe me manda a patear a mí el penal porque me comí un gol faltando nada para ganar el partido. Yo dije, eso es un detalle. Así es. Esa es una historia que no la vas a encontrar en otro lado. Sí. Sobre lo del bicampeonato, yo le tengo mucho cariño a mi campeonato. No lo disfruté tanto como el tricampeonato por la edad, pero claro, la vuelta olímpica en el Lolo es emblemática. Además, hay tanta historia detrás. Las imágenes. Pero la verdad es que la primera versión del documental dura 3 horas y media. Y hemos tenido que bajarlo a 1 hora 50. Entonces, a tus amigos dile que si existe la versión extendida, si hacemos una versión extendida va a estar eso, ¿no? Perdóname que te corte. Sí, dale. Hay justo Chapa hablaba de Chemo, y tú hablabas del tema de no había sido al propósito educar, o sea, la primera opción, educar al televidente o a la gente al hincha que vaya a ver la película, pero termina siendo así. Y en cuanto a las declaraciones de Chemo, que nunca lo ha declarado en ningún lado, también me parece que termina siendo, no sé si fue algo preparado o premeditado, pero termina siendo una primicia para la película, para el documental, lo que él habla sobre cómo se sentía en Universitario en ese momento, cómo había sido tratado, qué no le importaba, lo de la bandera, que lo sacaron, cómo lo trató el hincha de Cristal, pero que finalmente termina siendo hincha de Universitario y después vuelve a la casa después de un montón de tiempo. Pero termina siendo como básicamente una primicia una declaración de una primicia de la película. Derrumba un mito para mí. Sí. Yo creo que lo que ha dado este año es también una especie de reconciliación en general, ¿no? No solamente con Chemo. Pero una reconciliación tampoco significa como borrar el pasado, porque no se puede borrar el pasado, hay que reconocerlo, pero hay que manejarlo de otra manera, ¿no? Y yo sí tenía mucho miedo al abordar este tema, porque, claro... Polémico, ¿no? Al final del tráiler, desde el inicio. Sí, desde el inicio, claro. Yo no sabía si ponerlo al final del tráiler, sentía que lo estaba exponiendo a Chemo mucho, diciendo esto, que se van a enterar de muchas cosas que los hinchas no saben. Era como un corto mal. Exacto. Como un bonus track de la película. Sí, era como algo muy así y yo tenía mucho miedo de exponerlo, ¿no? Más allá de que si lo quiero o no lo quiera, es una persona y no tiene por qué ser expuesto de esa manera. Pero lo conversé, hubo muchas idas y vueltas y nos dijeron, no, sí, está bien, no dice nada malo. Pero lo de Chemo, y lo voy a resumir rápidamente, yo no hice el contacto directamente con él porque pensé que no me iba a dar la entrevista, lo hice a través de Jan. Y le dijo a Jan, le voy a dar 20 minutos a tu equipo, no más. No quería hablar mucho del tema. Al final fue 1 hora y pico la entrevista y él estaba muy feliz en la entrevista. Y claro, y en un momento yo me mandaba con unas preguntas que yo decía, ahorita se para y se va, ¿no? Y yo me mandaba cada vez más y más y más. Y es jodido porque es un futbolista al que tú has crecido admirándolo. Pero por supuesto. O sea, yo igual, como hincha, ya no fuera de lo del club, hincha, yo sí le agradecí. O sea, le agradecí después que grabamos, le dije gracias por lo que le hice al club. Yo sí lo reconozco, sé que hay hinchas que no. Pero lo interesante es que luego hablando con el hincha incluso más duro de la U, ya no es tan duro con lo de Chemo. No hay forma. O sea, te decían... Y ahí, Mono, sorry que te corte, sí. en ese capítulo o en ese tópico que hablas de Chemo, se ve al fundador de la barra, José Bonilla, que dice al final, bueno, que regrese. Ya está, que regresa a su casa. Y en la película acaba con que, claro, los hitos de la U, y al final el ídolo volvió a su casa después de tantos años. Que eso no ha sido premeditado. Es más, yo me sorprendí, yo estaba en mi casa y veo una foto del Puma y Chemo abrazados y yo, que la tengo acá. Sí. La tengo en el celular. Porque yo no estaba premeditado como, vamos a abordar esto en la película y luego vamos a hacer que vaya al club. No tenía ni idea yo. Así que ha sido como
todo muy orgánico, muy espontáneo como parte del centenario. Claro, esa era mi pregunta, sí, ¿no? Y lo Sí. ves a Chemo, disculpa, Vane, ahora con la sub-20 o la sub-18 en Bidú entrenando y está en su casa. Sí. O sea, se siente cómodo. Incluso entiendo que después, porque las declaraciones de Chemo en el documental deben de haber sido antes, pero incluso ya después él declara en Bidú cuando le hacen preguntas sobre selección, pero termina declarando sobre la U, ¿no? Entonces como termina siendo ya mucho más cómodo, como que él también soltó lo que tenía que contar. Sí. Pero termina siendo, a mí me parece una súper, si es que no fue una estrategia, me pareció una súper estrategia porque termina siendo... Lo digo como periodista, termina siendo una primicia que nadie lo tenía porque creo que nadie se había atrevido a sentarse con Chemo a decirle, bueno, ok, ¿cómo fueron las cosas? Ya, dímelo claro. ¿no? O porque él no lo quería hablar tampoco. No, claro. Y para mí también hay otra declaración que ya hay mérito un poco de quien lo entrevista, ¿no? Que le sacas que dices, quería ayudarme. ¿Cuánto cobraba un sol? O sea, sí, eso seguramente lo escuchábamos a nivel boca a boca, pero que él lo diga y sobre todo porque para mí, yo entiendo por dónde vas con el tema del 2002, que contra todo y contra todos, que también parte, me parece que hace muy especial el documental es que hayan podido hablar in situ con Capa en Madrid y con Piazza en Argentina, ¿no? Sí. En Argentina. Es escuchar también un poco a los dos líderes, ¿no? De esas épocas donde la U, claro, había mucho éxito deportivo, pero las cosas que se vivían a nivel dirigencial eran para agarrarse a cabezazos. O sea, ¿en qué parte del mundo el equipo que va primero no cobra 3 meses? Pero- ¿O por qué después de un tricampeonato te vienes a la bancarrota? ¿O te vienes económicamente abajo? Entonces decía, ese tipo de cosas con los entrenadores que son los que tienen que lidiar con esas carencias, ¿no? Acuérdate que Piazza dice, yo tuve que echar mucha mano de los chicos porque no tenía un gran plantel muy largo. Tuve que arreglármelas y bueno, ahí aparecen los Piazza Boys, ¿no? Que ahí también, dentro de todo, me parece que hay mucho, se nota claramente de que fines de los 90 sí está mucho más abordado que los inicios. Sí. No, está- ¿Quieres está decir algo, bueno. creo? Sí. No, también hay capítulos en el que, bueno, sale Villayonga también hablando Sí, un sí, poco. claro, Ve gente que no... Eso es una cosa que la gente le reclame. ¿Por qué no pusiste el gol de cabeza en el Monumental? Sí, sí lo puse en un primer momento. Archivo Estaba, también, ¿no? pero sí, no, pero sí Metemos estaba, archivo, sí sí. está en archivo, pero no lo puse por tiempo. Claro. Desde la sala de cine, o sea, desde la distribuidora nos dijeron no puede durar más de 1 hora 45. La película dura 1 hora 51. 50. Yo le dije, no puedo quitar 6 minutos, ya no hay más. Y fue una negociación, o sea, ahí tuvimos que volarnos el gol de cabeza. Pero antes que me olvide, regresando a lo de Chemo, yo le pregunto, ¿no? ¿Pero qué dice tu contrato? Porque unos días antes yo había visto a un periodista que decía, eso que Chemo no cobró es mentira. Decía, es mentira, hermano, eso se lo han inventado. Y dije, bueno, yo no lo creo, igual se lo voy a preguntar. Y por eso le dije, ¿pero qué dice tu contrato? Me dijo, un sol. Si quieres, te mando el PDF a tu celular, me dijo. Y vas a ver que dice que es un sol. Porque no podía no cobrar, ¿no? Creo Claro. que, entonces, eso. Ahora creo que el Ministerio de Trabajo ha cambiado que mínimo tiene que ser sueldo básico. ¿Te imaginas Sueldo haber mínimo, sueldo puesto en mínimo. la película del sí, era un sol y ¡Pac! El contrato? pantallazo. Lo pensamos, pero ya Chemo es una persona muy ocupada, que no le gusta tampoco estar muy expuesto, Sí, entonces claro. ya no quisimos insistir. Yo creo que Chemo quiere volver a acercarse un poco de manera sistemática, ¿no? Que no Mm, poco a poco, ¿no? Yo creo que una de las cosas que se puede llevar más el hincha este año es ver a Chemo parado en el Monumental saludando a las 4 tribunas y la sonrisa que le sale. Y que nadie lo pifee. O sea, No, a mí me sorprendió. el Fue día- todo el estadio... El día de la fiesta monumental, que nosotros todos estábamos juntos y escuchamos que mencionaron su nombre y que la gente se vino abajo, fue como dijimos, es ahora o nunca. ujú. Es ahora o nunca cuando se reconcilie con su club, ¿no? Y ya después, evidentemente entendí de que tenías que entrar un poco más a la actualidad porque del 2009 y 2013 se habla poco o nada. Sí. Que me imagino que en el extended version debe haber algo. Algo. Por eso era mi pregunta de cómo fue la elección de los títulos. Sí, o sea, yo creo que estos últimos 20 años, que han sido bastante duros de crisis, se abordan desde la crisis y desde la adversidad, ¿no? La movilización de hinchas, llevando el hinchaje, la pasión a la acción política, en plazas, manifestándose, las calles. Eso para mí incluso es más importante que un título. No quiero desmerecer lo hecho por el club ni por los jugadores, pero creo que, como te repito y lo he repetido, la adversidad, ¿no?
Y creo que estos últimos, bueno, desde antes que entrara a la administración, pero esos 20 años que han sido tan duros, me parecía importante recalcar eso. Igual, claro, la primera versión, o sea, está la Copa Libertadores Sub-20, está 2013, 2009, Claro. era como... ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Dijimos, oye, de la Libertadores De la Sub-20 20 no. también dijimos, podría haber Claro, estado. Totalmente. Podría haber muchísimas cosas más, ¿no? Ese capítulo también Ya de fuiste, los hinchas- Mauri, ya. Que querías que era la película del club, ya fuiste, Mauri, perdón. Ese capítulo de los hinchas también es importante, ¿no? Como tú comentas, Mono, claro, el hincha, o sea, no sé si lo he visto en un club peruano, pero el hincha salió en las calles, ¿no? Y me acuerdo hace poquito volver a ver la primera entrevista de Ian a la hora de asumir la administración. Dice, o sea, los hinchas son los que nos van a ayudar, el mayor activo que tenemos para sacar adelante el club. Y el hincha peleó desde la calle, hay un capítulo especial por eso, y mira cómo Sí, construyó. sí vi. Sí. Sí. claro. Igual, volviendo también a lo que dijiste de Vane dice la vuelta en el Lolo, para mí también otra imagen que es así que te puede un poco mover es cuando muere el Lolo y lo despiden. Sí. Muy fuerte. Ese es La fuertísimo. magnitud de gente. Yo en esa 96 tenía Sí. 9 años, lo recuerdo un poco, ¿no? A lo lejos. Más por chispazos, pero vi las imágenes Y es tremendo. y digo, qué buen archivo también, no sé de dónde sacaste, pero Y ese es mi primer recuerdo que tengo de Lolo. Yo no sabía quién era Lolo y tenía 11 años. Y lo veo ahí y dije, o sea, ¿quién es este señor o quién es esta persona que...? Porque además, ese es el, digamos, el velorio, pero el entierro es incluso más fuerte. Que la partida es no, del ataúd. los meten en el ataúd del nicho y los hinchas se quieren lanzar y se lanzan a la IA a sacarlo y es como que tienen que retenerlo. Yo no puse ya esa parte porque ya era demasiado, ¿no? O sale ahí Mono, el Sí. Sambo Cabero tratando de... Claro, sale el Sambo Cabero. Y sí, para mí fue como dije, ¿qué tal nivel de idolatría en una época donde no existían redes sociales, donde... Hay muchos ídolos también de la sociedad peruana, ¿no? Una Estamos época carentes de terrorismo, difícil, coyuntura. Pero era lo que te transmitía, pues, ¿no? Lo que finalmente le daba al hincha para ser hincha y terminar siendo ídolo. Sí. Y eso es lo que también plasman en la parte principal o en la primera parte de la película, que abordan mucho el tema o bastante el tema del Lolo, generando esta es la identidad que se construyó desde el principio. Y esta es la identidad con la que terminamos hoy, 2024. Exacto. Entiendo ahora, porque sí me quedaba como, oye, este título no estuvo, y esto, ¿y qué pasó? Pero entiendo que era como, enseñémosle al hincha o eduquemos al hincha con, esta fue la identidad con la que nacimos, con la que se creó un ídolo, y esta es la identidad con la que terminamos hoy, 2024, en cómo se dieron los títulos, ¿no? En cómo resurgimos esta marca U, esta garra crema, que es el emblema de hoy del club, y cómo vive cada jugador, porque también ponen a Ureña en el documental, que también se los quiero preguntar, ¿por qué está hoy Rodrigo como uno de los extranjeros hoy 2024? Entiendo que obviamente más importante del plantel, pero también esa elección de convertirlo en... que quede en la historia obviamente de la película, ¿no? Porque a lo largo también obviamente sale Galván también. Sí. Hablaba con Chapo y le decía, oye... Esa imagen de la parte de que sale Galván, obviamente con la red en la cabeza, ensangrentado, la final jugando, 2009. Que esa también era como una especie de transmitir garra, ¿no? Que seguramente no nos lo van a decir, pero de repente está en la versión extendida. No vamos a spoilear a la gente, pero esa elección también de Rodrigo en esta parte final, ¿qué es lo que les transmite a ustedes como para la elección? ¿No? Sí, o sea, yo creo que para mí debió estar quizás todo el plantel de la U. Solo que, claro, teníamos que elegir 3, 4 de cada época y era durísimo, ¿no? Decía, ¿cómo no va a estar este? Bueno, mi papá hasta ahora me habla de por qué no estuvo José Fernández, ¿no? Claro. O sea, a los que a mí se me dijeron, oye, no hay una imagen de Raúl Ruiz Díaz. Claro, exacto. O sea, es que era muy complicado, ¿no? Y yo dije, pucha, por ahí me van a crucificar muchos hinchas, ¿no? Bueno, al menos has tenido que explicar que tu capacidad de síntesis la has tenido que llevar al máximo para recortar 3 horas y media a 1.50. Bueno, se puede entender. Pero queríamos como alguien de la casa, como Edison Flores. Queríamos a alguien, un extranjero que haya entendido rápidamente lo que significa la identidad de la U. Y fue como Ureña. O sea, ese tipo de cosas. No era como uno de cada uno.
Pero así como pudo ser Edison, pudo ser Andy. La gente quería a Andy, pero Andy es de pocas palabras. Andy de pocas palabras. Estaba también ahí, ¿no? Sí. Pero lo de Ureña, la entrevista que estuvimos fue riquísima, Sí. ¿no? O sea, yo nunca lo había escuchado hablar así. Se quiebra en un momento. Sí. Cuenta lo duro que es ser exitoso en un país. No ser chileno en el Perú, ¿no? Claro, Sobre todo eso. eso. Y él dijo, lo único que sé en la vida es jugar fútbol. Ujú. Ahora, más allá de esto, que creo que tiene que ver mucho con reforzar me voy a la otra vereda. Me pareció también súper tierno la cantidad de gente mayor que metieron a hablar de Lolo. Porque hablaron muchísimas personas de tercera edad. ¿Quién más lo puede haber visto y que esté aún con vida? Y me pareció que fue valedero para entender un poco la dimensión. Pero es que eso también termina siendo educativo porque nosotros, o al menos yo hablo a título personal, no viví toda la época de Lolo. Uh-huh. O sea, tenía 6 años cuando falleció, entonces no disfruté esa época que hoy es tan gloriosa. Y ese termina siendo educativo para los hinchas como nosotros y menores, y realmente se tomaron el espacio de esto es Lolo y esto es lo que significa, y vamos a educar también al resto de hinchas, ¿no? Como para que vuelva a resurgir esa identidad. Porque claro, hoy todo el mundo canta en el Monumental, Lolo, Y pero no hay sabe. mucha gente que lo canta por cantar y no sabe realmente lo que significa. Y sobre todo que cierras un poco el protagonismo de Lolo con los 3 goles en la final, ¿no? En ese último clásico, ¿no? Pero aparte también de eso hay algo que está pasando medio desapercibido, y son las imágenes encontradas como una arqueología visual que han tenido de que Lolo. dijeron, nadie lo tiene, las imágenes. Sí. Que esa es chamba pues netamente del Mono y de su gente, de su equipo de producción. Sí. Y lo de Lolo, yo creo que, claro, la gente canta sin saberlo, pero muchas veces es como la misma religión. O sea, es fe, es cuestión de fe. No tienes que saber, tienes que sentirlo. Sí. Pero sin embargo, yo dije, en el caso de Lolo, quiero que haya ese componente que está muy presente, pero también mostrar en estas pocas personas que aún quedan que lograron verlo, ¿no? ¿Cuántas veces en un partido has dicho como, vamos Lolo, hazte una? Uy, ¿Cuántas? muchas. O sea, recuerdo mucho hacerlo cuando era más joven, ¿no? Era muy loco cuando iba al estadio, quería trepar, quería meterme en la cancha. Ahora ya estoy más cómodo en Occidente o Oriente, ¿no? Pero claro, en esa época, arrodillarte y pedirle a Lolo. Y hay mucho testimonio de eso, ¿no? De una especie de invocación, ¿no? Claro. Un dato, por ejemplo, José Bonilla también lo comenta como off the record, ¿no? En el año 97 creo que jugaba U Cristal, penal de Cristal, Cristal tiene un equipazo. Que era el mismo día que había, un año exacto que había fallecido Lolo. Sí, falla penal, lo tapa Ibáñez, y luego de eso Cristal se vino con todo y la barra norte comenzó a cantar Lolo, Lolo todo el segundo tiempo y ganó la 1-0. Y claro, y él decía, y caía la lluvia, y la gente, y los jugadores tenían la camiseta con Lolo, y teníamos un equipo terrible, pésimo. Pero me dijo, yo estoy seguro que ese partido lo ganó Lolo. Bueno, ¿cuándo se viene la versión de las 3 horas? Claro, la gente quiere la versión. Ahora, también llega un punto en el que tienes que empezar a abordar la rivalidad marcada con Alianza y con Cristal, ¿no? Que había que, de alguna manera, dejar en claro este predominio de Universitario sobre Alianza Lima en las finales y no dejar de lado a Cristal, que también es un rival histórico, ¿no? O sea, hay partidos muy memorables que han sido con ellos. Entiendo yo de que la final del 2023 te iba a tomar un realce. El gol de Calcaterra creo que debe ser la imagen más consumida por los hinchas de la U en los últimos 365 días. Como un poco también tienes que abordarlo con amor, con pasión, pero también a la vez con respeto. Sí, o sea, a mí me queda claro, y también fue otra cosa que teníamos claro, es que, o sea, Alianza es nuestro rival en la cancha, pero también hay otros rivales que puede ser desde dentro del club, ¿no? O sea, no lo digo en esta gestión actual, evidentemente, lo digo en nuestro pasado. Entonces, y lo de Alianza me parecía importante tocarlo de esa manera porque uno forma su identidad no solamente en base a lo que quiere, sino a lo que no quiere ser. Y en el caso de la U hay cosas que no queremos ser y las alianzas también tendrán cosas que nosotros que no quieren ser, y así se forma la identidad. Entonces, me parecía importante mostrar este contraste de qué cosa es la U, qué cosa es Alianza, y hacer como un resumen, básicamente. No centrarnos en un partido, ¿no? Sino centrarnos en una rivalidad construida a través de los años, ¿no? Uno quizás dedicado más al ole, al juego bonito, y otro más a la disciplina, ¿no? Y a la entrega en cada pelota. Ahí resaltas el tema del Puma. Ahí Se tira 300 carretillas en un minuto. Claro, porque y lo dice un sentí hincha, sí. ahí Vania, lo dice un hincha. Yo me siento representado, yo disfruto
deleito cuando lo veo el Puma tirándose una carretilla. Y pasan las carretillas. Las carretillas. En el cine se escucha ¡ah! Sí. Y entiendo también esa parte porque, por ejemplo, cuando hablan del 2023, del título del 2023, no, a diferencia, por ejemplo, del capítulo que saca la U, que es el matutazo, que se habla Iluminados. netamente... Iluminados. Que se habla netamente del matutazo. En el documental lo tocan, pero no lo tocan desde el tema de voy a humillar a mi rival, sino lo tocan como demostrando la grandeza del club más de otro lado, que también termina siendo educativo porque lo que tratan de, o al menos lo que entiendo yo, es que tratan de demostrar qué es la garra, qué es la grandeza, y ahí mismo cuando sale lo del corte, que es el apagón, empalman con el Puma. Entonces, como darle esa vuelta, no solamente enfocado a ese título, se ganó de esta manera o hubieron como esas cosas, sino los títulos van alrededor de lo que quieren demostrar que es la U. Sí. Y la gente quería también la foto o la imagen de Celi con la bengala, Claro. probablemente, ¿no? Ahora, me parece chévere cómo pegaste también el tema de regresas al 95, ¿no? Con el gol de Roberto Martínez y cómo de alguna manera resaltas en la narrativa de que en ese año Alianza le gana a todos los clásicos, ¿no? Lo pasa por encima. Y el decisivo, ¿no? Que siempre se habla de que dónde está un poco el orgullo de un bando sobre el otro, es que los partidos claves normalmente han tenido siempre un mismo desenlace. Y claro, ese partido tiene un show. Tiene un show de por medio. Yo me acuerdo de haberlo visto muy chico, ¿no? Desde mis primeros recuerdos. Y el Cuto saliendo cargado. Tremendo. Espectáculo. Ya no le bastó con bailar en el penal del 98, sino de ahí hace su otro show más tarde. Claro. Un saludo para el tío Cuto. Segundo, Roberto Martínez. Su último partido, en Su teoría. último partido, lo de la sentada en la pelota, que le explican que era un vuelto a algo que había hecho Inostroza, que yo, por ejemplo, no lo sabía. Claro, yo tampoco. Yo no lo sabía. Y sobre todo, me maté la risa, cuando Jan dice que lo revientan en el córner de un codazo, de un puñete. Puñete, dice. Campo, un sí. puñete. Claro, yo le dije, o sea, hay cosas, este es el vacilón, ¿no? De poder hacer un documental, de poder saber esos detalles que desconoces. Que Chemo entra a la tribu, Chemo es va a el la norte. tribuna. Y Chemo hay es el imágenes norte. de mira. ahí. Sí. Chemo claro. dirigiendo, perdón, alienta desde la Sale tribuna. alentando. Sí. Sí, y es interesante porque, claro, una de las primeras personas que vio, con las que vi la primera prueba del documental, dijo, pero el 95 es un subcampeonato, me dijo, o sea, no es un campeonato. Y le digo, pero es que ahí está el tema, le dije, o sea, nuevamente la adversidad, todo ese año habíamos pasado por un año terrible. Ese es, digamos, mi primer año como hincha, creo. Yo ese año sí lo viví mucho. Y fui la primera vez que fui al estadio Lolo Fernández. Y claro, y ganar y perder todos los partidos, un 6-3 que te marca. Pero sin embargo, el más importante lo ganamos. Y claro, y ese partido tiene tantos componentes. Creo que sintetiza muy bien que es un clásico también, ¿no? Todo el folclore que se arma alrededor del partido. Lo pasó a Canal 4 y Canal 5 a la vez. Sí, ¿verdad? Se Sí, pasaban ¿verdad? en simultáneo, Sí. Tú podías elegir por dónde. Y para mí es muy... Panamericana con Universitario, América con Exacto, Alianza Lima. Sí, Toño ¿verdad? Vargas y Miki Rospigliosi. Miki Rospigliosi. Exacto, exacto. No, y todo lo que hay alrededor de ese partido para mí es memorable y me marcó. Y ahí es donde yo digo que ahí reafirmé mi hinchaje, que era una herencia familiar. Dije, no, yo soy hincha de este equipo, ¿no? Que a pesar de haber leído tan mal en todo el año, de haber tenido ese 6-3, que me parecía importante mencionarlo, ¿no? No tenemos que ocultarlo. Pero a pesar de eso, darle la vuelta. Y que ojo que lo cuenta Roberto, que ese clásico la U estaba mermado. Porque no jugó Martín Rodríguez, que estaba suspendido, el Puma estaba creo lesionado, no jugaron varios, sí jugaron con el hermano de Chemo, por eso fue a la tribuna con Fernando, Claro. ¿no? Entonces... Chemo fue a ese partido, creo que el Cutter es su primer Fernando, clásico. Fernando, claro, Sí. perdón, Fernando juega. Había muchos chiquillos en esa final. Sí. Sí, es tremendo. ¿Cuál fue la entrevista más chacotera? Porque la de Martínez también debe haber sido, o sea, como Sí, la parte o sea, que cortan, que es súper graciosa igual, y después dice, y ya no sabía dónde estaba, creo que estaba muerto por ahí, no sé qué. Pero Sí. yo me imagino que obviamente la versión en la entrevista extendida Sí, sí, sí. deben de haber sido mucho más divertida. Aparte, Roberto se ha soltado ahora, ¿no? Ahora que es claro. entrevistador también. Roberto además le da duro al Puma, ¿no? Que el Puma era sin concentración, que era así. Y te matas de risa, ¿no? Roberto era muy gracioso. Y el Cuto también es otro personaje, ¿no? No, han sido entrevistas muy divertidas. Y era muy loco porque pasábamos de la risa a lo emotivo, ¿no? Era como un viaje de emociones
Que claro, yo, todo bien, pero cuando llegaba a mi casa era como, wow, he entrevistado hoy día a tal, decía, qué locura. Uno de los mejores encuadres a nivel cinematográfico es el de Piero Alba en el túnel del Monumental. Me lo dijo ¿quién fue que me lo dijo? Un crítico de cine, creo que fue, me dijo, cuando vi esto dije, man, ya, esto ya es otra cosa. Claro, claro, a nivel cinematográfico dije, eso es otro nivel ya de alucinada y de producción, ¿no? Sí. Igual, cuando ya te acercas al desenlace de la película y entra un poco el partido en Andahuaylas, que yo creo que ahí refleja mucho nervio, nuevamente se conecta con esta de a ver qué estaba pasando con el eterno rival en otra cancha hasta esperar que pite, como había pasado en el 2002. O contra Changas en la apertura. Creo que esa debe haber sido la parte un poco más jodida, porque deben ser las imágenes por las que más ha sufrido por la premura. Sí, no, eso, ya teníamos la edición ya terminada. Faltaba insertar eso, ¿no? Faltaba, era como ya, y decíamos, si hay una final... Claro, la cagada. La cagada, porque teníamos que irnos hasta enero para estrenarlo. Entonces... Ya no era en el año. Ya no era en el año centenario, entonces era importante. De hecho, alguien me preguntó por ahí, ¿y por qué eligieron 12 del 12 del 24? ¿Por cábala? No, olvídate, fue porque era que llegábamos, ¿no? Claro. Y por ejemplo, claro, el profe no da entrevistas antes de los partidos, nos pidió que sea post partido. Hay todo un tema logístico Cábala de producción. también. Cábala. ¿No? Entonces hay todo un tema de producción logístico que a ellos les daba contra el tiempo y el mono me decía, oye, pero Café, tengo que cerrar esto acá, tengo que mandar a Argentina para la sonorización. Wow. No, y eso es importante también mencionar sobre Bustos. Él es el que cierra el documental, es su testimonio el que cierra, más o menos en un resumen del año. Y es porque el presente, que es el 2024, ya se convierte en pasado, ¿no? Por eso es que él no está digamos, en la construcción, ni nadie cuenta, no hay ningún testimonio que hable sobre el presente, sobre el 2024. Jugamos contra Chancas. No, todos los testimonios son sobre el pasado. Y cuando aparece Bustos y se sienta ahí y da su declaración sobre lo que significó todo el 2024, estamos diciendo, 2024 ya es parte de nuestra historia, nuestro legado, de nuestro pasado, y ahora vamos a pensar en el futuro. Digamos, ya es un tema ya más así de dirección, ¿no? Más de analizar la película, pero me parecía importante que quien cierre sea Fabián Bustos. A mí me parecía importante, ¿no? Y en base al futuro, acá en Primicias con Fútbol Champán, Por favor. ¿hay parte 2? ¿O tenemos entendido, más allá de si hay parte 2, igual tenemos entendido que hay una versión extendida que lo mencionan de 3 horas? ¿Se va a ver? ¿Qué medidas se puede tomar para que la gente acceda a eso? O sea, se ha hablado mucho, muchas ideas. Ahorita es un poco pronto porque recién lo hemos lanzado. Está recién estrenada. Claro, no tiene ni Pero una la semana. gente quiere ya, pero digo, sí, ¿dónde la veo? hay gente que ni siquiera la ha visto que me dice, ya quiero la versión extendida. Oye, hermano, mira la primera, a ver si quieres la versión extendida. Pero yo sí creo que es un gran punto de partida para el club, para abordar este ámbito de la sociedad peruana, que es el cine. Y yo creo lo que me gustaría es que le vaya muy bien en cines, que esto pueda saltar una plataforma de streaming, sea cual sea, y que el diferencial del cine sea la versión extendida. Claro. Es decir, que si sale en Netflix o en otra, cuando tú llegues ahí ya no esté 1 hora 50, sino 2 horas 30, 2 horas 40, ¿no? Hay varios amigos, no vamos a decir quién, pero hay varios amigos que dicen, lógicamente no voy a ir a ver la película al cine porque no soy hincha de la U, y en el cine el hincha canta y llora y van con camiseta y demás, pero como apasionado del fútbol la vería del stream de mi casa, ¿entiendes? O sea, es algo que tienes que ver para la historia del fútbol, Sí, sin como duda. periodista, no periodista, hincha, no hincha, pero sí verla en tu casa solo, sin que nadie Tal vea que cual. estás viendo la Sin que película nadie se de la U, entere. claro. Y aparte para los amantes del fútbol eso es rico, ¿no? O sea, consumir... Antes no había tanta bibliografía deportiva, por ejemplo. Tenías que ir a Argentina, tenías que ir de España, libros de deportes. Ahora, a raíz de la Feria del Libro, de la U, hay un montón, hay mucha gente, muchos escritores que quieren, ¿no? Periodistas, hacer cosas con la U. Y esto también es un primer paso de lo que se quiere, ¿no? O sea, seguir incursionando un poco en este tema de las artes visuales en ese sentido. Letras. Y las letras también, ¿no? Y a ver, y no alejarnos mucho de nuestras raíces, ¿no? La U, de alguna manera, se funda en las aulas, ¿no? Universitarias. Y para mí tiene un poco, también me dio gusto ver en las pantallas a amigos míos que participan de la película como extras o como aportando con algo de repente más chico, pero que, o sea, yo creo que para ellos debe ser importante estar en un largometraje que yo creo que queda como herencia para que a futuro
alguien que tenga un hijo le puede enseñar 1:50 y que eso lo puede de alguna manera acercar. No, al olvídate, club. ya hay sorpresas de hinchas que salen. Tengo un amigo que sale y no tenía idea que salía y sale, la imagen sale él con su hijo y el mira. abuelo que salen abrazándose. Qué linda esa toma. Y yo le escribo y le digo, wow, sales en la película. Qué Y me dice, paja. sí, salgo en la película. Que estaba viendo la película y me dice, jamás me imaginé, o sea, es una, y para él me dice, Un regalo. es ¿no? un regalo que me va a quedar, o sea, salgo yo, mi hijo y mi papá, o sea, los tres salen abrazándose. ese es Y hermoso. es como, claro, te queda... Mis amigos de Y Uno Feliz, ¿no? El podcast Ah, sí. universitario, Jornadas, Mateo, Nicolás, también está Antenor Guerra García, que es un claro, historiador claro. importantísimo del fútbol peruano en general, el gordo Gino de Filippi. Yo creo que todos ellos, entiendo y digo, para ustedes esto debe ser algo de lo que pueden contarle hasta a sus hijos, ¿no? Tal cual. Entonces, me pareció importante también incluir al hincha. Incluir a esos personajes que de repente están tras bambalinas. Entendí que habían jefes de barra, entendí que había gente de la interna del club. Icónico también ver a Pajita. O sea, Pajita no podía dejar de estar. Creo que esa fue la parte más feeling. Esa frase Sí. con la que responde, ¿no? Sí, sí. significa la Es lo parte- que, claro, que viene seguido de muchas personas que les cuesta responder qué significa la U, ¿no? Techera dice, llenó mi vida. El mismo Núñez dice, ojalá me dé más vida, ¿no? Tener más vida para poder tratar de ponerlo en palabras. Ajá. Y es que es eso lo que nos encontramos, la imposibilidad de traducirlo o de transmitirlo en palabras, un amor. Y claro, y al final, lo único que se me ocurrió a mí, como para tratar de hacerlo más sencillo, es, Pajita, si la U fuera una persona, ¿qué le diría? ¿No? Y él dice, que la amo, ¿no? Entonces, no hay nada más sincero que el amor a una persona, ¿no? Entonces, es un poco por ahí donde va la película, ¿no? De un amor incondicional. Muchísimas gracias, muchachos, por habernos acompañado a esta hora de charla aquí para Fútbol Champán. Gracias, Vane, ¿Cuánto también. aprendiste de cine en esta...? Bastante. No, y Ya aparte puede estar con ser unos poner su productora también, ¿no? Algo también he estudiado, así que... Ahora también debes haber estado con un nivel de presión y de estrés porque eres el responsable del club ante el producto, ¿no? Entonces, O sea, como te digo, o sea, lloramos creo cuando la vimos y dijimos, wow. O sea, Obvio. eso creo que era liberar un poco toda la chamba Sí, de meses ha que se sido- han metido ellos, ¿no? Que además fue en el centenario y no era el único proyecto ni el único producto que Claro, tenían. O sea, claro. había que sacar varios productos Claro. durante el año. No, no es que Café solamente veía el documental, No, no, veía claro. 1000 cosas más, ¿no? Y no sé cómo hace, ¿verdad? Sí, creo que sus días duran más que el Sí, resto. sí. pero creo que parte de que hoy en Universitario estén trabajando gente identificada con el club, como él y como todos los demás de la plana directiva, hacen de que cuando tú haces algo, como bien dices, por amor, con cariño a algo o a alguien, el cansancio es menor, la motivación es el doble y normalmente le metes mucho más pasión. O sea, el entendimiento sobre todo, ¿no? Claro. Que resulta siendo Está- más fácil. A nosotros nos dijeron por ahí, otro entrevistado acá, que lo que hoy hacía más fuerte a la U era que todos estaban en la misma página. Ujú. Y pareciera que en los 2 últimos años eso se ha venido alineando no solamente a nivel directiva, sino también a nivel hincha, porque la respuesta de los fanáticos ha sido muy importante en los 2 últimos años. Y bueno, el plantel y el comando técnico también han respondido, que son, como se dice, las 4 patas de la mesa de un equipo de fútbol. Terminan Tal hablando cual. el mismo Sí. idioma. Bueno, sigo esperando la premisa. ¿Cuándo vamos a hablar de parte 2? Los esperamos. Muchísimas gracias a los dos, gracias a Fútbol Champán. Y nada, bueno, invitamos a que sigan yendo al cine, que sigan asistiendo en familia. Todavía quedan más días, pero es importante que estas primeras semanas la gente vaya. Eso es algo también importante para la gente que me ha estado preguntando hasta cuándo va la película, porque hay gente que no está en Lima, Y porque pero diciembre es viene un- por fiestas. y Diciembre es quiere ir difícil, al- ¿no? Diciembre es un mes difícil, hay un montón de compromisos, la fiesta de fin de año. Fue difícil elegir también la fecha. O sea, Sí, fue sí. un momento, un tema de discusión, pero era el momento también para Teníamos que lanzarlo. hacerlo este año, teníamos que cerrarlo así. Sí. Pero nada, que vayan, que se den un tiempo. Yo sé que hay esa agenda apretada a diciembre, pero es importantísimo que sigan Estas yendo. semanas. Que esta semana sí se llenen Pero las salas. todavía hay. Sí. Todavía una semana más al menos estará. Y eso es importante comunicar. Claro. Gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima edición de Fútbol Champán. Y esperen la versión extendida. Chao, chao. Chao.